placer para mí estar con ustedes y poder abordar este contenido que está programado, esperando que sea útil para el crecimiento de todos nosotros, sobre todo para acercarnos más a ser un tipo de persona. Y el tipo de persona que queremos ser son personas leales solamente a Jesucristo, no leales a las artes, ni a iglesia, ni a líderes humanos de ningún tipo, sino solamente al Señor Jesucristo. Ese es el propósito general de Dios. No es qué nosotros hacemos, sino primeramente quiénes somos. Y por eso quisiera empezar con una cita de Agustín de Hipona, o se le asigna a Agustín de Hipona. Él dijo que el mundo está compuesto solamente por dos tipos de personas. Un tipo de personas se aman tanto a sí mismos que llegan hasta despreciar a Dios. Y el otro tipo de personas aman tanto a Dios que están dispuestos a despreciarse a sí mismos. Entonces les dejo esto en la mente porque nosotros queremos ser de ese segundo tipo de personas. No se trata de aprender Biblia o cosmovisión bíblica o teología. No, todo eso son instrumentos para edificarnos y producir en nosotros el carácter de un tipo de persona. Ese es el propósito de Dios. Edificar, construir un tipo de persona que entonces cuando actúa, cuando piensa y cuando siente, le da la gloria a Él. Y como respuesta recibe la bendición o el beneficio como criatura de honrar al Creador, porque tiene su respuesta en la criatura, la gloria del Creador. Pero la gloria del Creador es primario, aún al precio de despreciar nuestra propia vida. Y ese es el tipo de persona que Dios está buscando edificar en esta generación y de los cuales ustedes son candidatos. Así que quisiera compartir pantalla, si me lo permiten. El anfitrión debe darme acceso. Listo, ya está habilitado. Muy bien, vamos a ver si funciona nuestro esquema. Pienso que todos pueden ver la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre la cosmovisión bíblica, el significado e importancia del concepto de cosmovisión. Esa va a ser la primera parte. Y luego del receso hablaremos ya específicamente de estructura y contenido de una cosmovisión bíblica, pero primero necesitamos entender el concepto de cosmovisión y por eso vamos a centrarnos ahí. Entonces, ¿por qué necesitamos una cosmovisión bíblica? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al estudiar la cosmovisión bíblica de la revelación, o sea, la cosmovisión de la revelación bíblica, no es que podamos entender completamente la mente de Dios, sino que nos proponemos conocer bien aquello que Dios ha revelado de sí mismo y de sus propósitos en su palabra. Es decir, no pretendemos tener el entendimiento total que Dios tiene. Simplemente
lo que Él se ha placido en revelarnos. ¿Qué es eso o ese que lo une todo? Mente y materia, vida y muerte, arte y ciencia, fe y conocimiento, y que hace de todo lo que percibimos sea un universo. Dios mismo, el creador y señor de todo, tiene que ser el foco unificador de la vida y del pensamiento. Y su acción en Jesucristo restaura el propósito y la esperanza a la humanidad. Ustedes posiblemente conocen cómo se realizan los mapas topográficos, es decir, cómo se reproducen en 2 dimensiones las planas horizontales, las diferencias de altura de los terrenos, ¿verdad? Las montañas, las colinas. Cuando se van a reproducir en planos, se hace un levantamiento topográfico. Y para hacer un levantamiento topográfico, el mínimo que se necesita es establecer 2 puntos para trazar una línea, y luego se continúa esa línea colocando diferentes estaciones de medición, y las diferencias de altura van quedando registradas en esas diferentes mediciones. Por ejemplo, si nosotros fuésemos a ver toda la trayectoria de un río, como en este mapa que aparece aquí, pues tendríamos que ir trazando puntos sucesivos. Pero al final necesitamos un punto de partida y un punto final. ¿Cuál es el punto inicial del universo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es el punto final del universo, de la historia que Dios está desarrollando en el universo? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Observen que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo, no que los humanos vamos al cielo. El cielo viene a nosotros los humanos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el punto final del universo. Entonces, entender la realidad desde la perspectiva bíblica requiere que entendamos bien cuál es el punto de partida y cuál es el punto final, porque todos los eventos de la historia humana y todas las generaciones de humanos tienen que interpretar la vida dentro de el recorrido entre ese punto inicial y ese punto final que Dios ha establecido. Ahora bien, la revelación bíblica fue traída progresivamente. Tenemos que mantener en nuestras mentes que la historia de la Biblia es en sí misma la historia de la revelación progresiva de Dios mismo a los seres humanos. El Antiguo Testamento es el registro y mensajeros de su revelación. En la historia de Israel, Dios le dio forma a una cosmovisión que pudiera adecuadamente entender el contenido de esa revelación.
Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham conocía a Dios como él, el nombre utilizado por los paganos para referirse a Dios. Dios entonces empezó a enseñarle a Abraham que su persona de Dios no era como los él de las demás naciones, sino el Shaddai, el Elión, el Olam y todos los otros nombres que reflejan los diferentes atributos de Dios. En otras palabras, Dios empezó el proceso de creación en una cosmovisión hebrea, un concepto de Dios adecuado para comunicar el evangelio. Sin la cosmovisión bíblica, el evangelio y sus conceptos no tienen sentido. En el contexto de una cosmovisión secular humanista, el evangelio no hace sentido. Sus categorías conceptuales y sus ideas no tienen el sentido correcto bíblico. Un evangelio centrado en el ser humano, un evangelio centrado en el bienestar de la criatura, un evangelio centrado en las bendiciones materiales de Dios, es un evangelio distorsionado porque no corresponde con el marco de referencia conceptual que Dios preparó para que el evangelio tenga sentido y sea comunicado a todas las naciones. El plan de Dios es transformar la creación presente en la nueva creación, no deshacer la creación presente y crear una nueva, sino transformar, restaurar la creación presente y transformarla en la nueva creación. ¿Cuál es la meta entonces del propósito de Dios? Poner de manifiesto la gloria de Dios que llena toda la tierra, pero que ahora mismo no se ve porque está empañada por la rebeldía de los seres humanos y la rebeldía e influencia de los ángeles caídos, actuando como principados y potestades a través de las instituciones y estructuras culturales, sociales de los humanos. Pero la Escritura nos enseña que al final el conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Cuál es el proceso diseñado por Dios para la transformación de el componente humano de su creación hacia la nueva creación de los humanos? Discipular las naciones a través de la buena noticia de que Jesucristo es el Rey, y quien lo crea, quien crea esta verdad, será salvo. ¿Cuál es la tarea de los obreros fieles a Dios, fieles a su Señor, fieles a Jesucristo? Demostrar que el reino de Dios está presente aquí y ahora para salvar y para sanar. La gloria de Dios es primero, la salvación de las criaturas humanas es segundo. Un evangelio centrado en la salvación de los seres humanos como prioridad es un evangelio distorsionado de el propósito de Dios revelado en las Escrituras. Lo primario en el universo es Dios y su gloria. Lo secundario es el beneficio de la criatura. Entonces, Dios es el Rey, nosotros somos los súbditos. Dios no es nuestro sirviente, nosotros somos los sirvientes. Y nuestro evangelismo debe reflejar eso. Un evangelio que primeramente coloca el bienestar de salvación de la criatura antes que la gloria de Dios, ha distorsionado el evangelio y se ha convertido en antropocéntrico, es decir, centrado en el ser humano. Se ha convertido en un evangelio humanista. Sin una cosmovisión bíblica,
todas las grandes enseñanzas entran por un oído y salen por el otro. No hay perchas intelectuales en la mente del individuo donde colgar estas verdades. Estas no se adhieren, no hacen diferencia. ¿Qué es lo que George Barna nos está diciendo en esta cita? Que la mente del ser humano funciona como si fuera una especie de closet de ropa en una habitación. Si tú te mudas a una casa nueva, que todavía a los closets de las habitaciones no le han colocado los tubos donde colgar la ropa, tú tienes que amontonar la ropa en el piso del closet. Y si te vas a poner y estás buscando una prenda de ropa específica, tienes que revoltear todo porque no tiene un orden. Asimismo, la enseñanza bíblica a través de la predicación de la palabra necesita un orden en la mente para poder ser recibida apropiadamente. Y es a esto que Barna llama perchas intelectuales. Conceptos bíblicos claros que permitan entender las verdades reveladas en cada pasaje de las Escrituras y colocarlas en su orden apropiado según el plan general de Dios. Si no tenemos esto, entonces se quedan volátiles, como en una especie de memoria temporal de las computadoras, y luego se evapora, no encuentra dónde adherirse al corazón y por lo tanto no hacen diferencia en la construcción del carácter de la persona que Dios quiere que refleje el fruto del Espíritu. Vamos a ver un ejemplo bíblico del poder de una cosmovisión para saber de qué estamos hablando o para tener una idea de por qué es tan relevante conocer la cosmovisión bíblica. Y lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pueblo de Israel había vivido por más de 400 años como esclavos en la tierra de Egipto y habían asimilado la cosmovisión y la cultura de los egipcios y su paganismo. Dios, al sacarlos de Egipto, los llevaba hacia la tierra prometida, donde quería edificar una nación de hombres y mujeres libres que permitieran a las demás naciones ver el carácter de Dios revelado en los sistemas culturales de la nación de Israel. Para eso, Dios necesitaba edificar una cosmovisión, una cultura diferente a la de los pueblos paganos en la nación de Israel. La prueba para iniciar ese proceso fue llevar a Israel a través del desierto. Israel tenía que pasar por una transformación de su cosmovisión, de ser paganos con una mentalidad de esclavos a ser teístas con una mentalidad de libertad. Ahora Israel tenía que aprender lo que era vivir en un universo que interrelaciona lo natural con lo sobrenatural, como el maná, como la columna de fuego que los guiaba durante la noche, como la nube que los protegía del sol y los guiaba durante el día. Esas expresiones de la gloria de Dios tenían que ser asimiladas por la nación de Israel para que entendieran quién era Dios
y cuál era el propósito al que él los estaba llamando. ¿Qué sucedió? Ellos no pudieron hacer el cambio. Las ideas mentirosas que habían asimilado en Egipto les impidieron, mediante sus acciones voluntarias, no una incapacidad mental o emocional, sino decisiones conscientes de no hacer el cambio, de seguir anhelando lo que ellos consideraban como el bien supremo de la cultura de Egipto, así que esa generación tuvo que perecer en el desierto. No pudieron hacer la transferencia de una cosmovisión pagana animista a una cosmovisión teísta que permitía integrar lo natural con lo sobrenatural y por lo tanto reflejar apropiadamente la verdadera estructura de la creación que Dios ha hecho. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cosmovisión? Tener una cosmovisión bíblica es un requisito del discipulado cristiano. En otras palabras, sin una cosmovisión bíblica no es posible ser un discípulo maduro de Cristo. Se puede ser un discípulo infantil de Cristo. Se puede ser un niño en Cristo, pero no se puede ser un adulto en Cristo sin haber pasado por la renovación del entendimiento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos lo enseña con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de adquirir una cosmovisión bíblica, esto es equivalente al concepto expresado por Pablo aquí, por el apóstol Pablo, de tener una renovación del entendimiento, a nivel del entendimiento. Y el nivel del entendimiento más profundo es el nivel de la cosmovisión en un ser humano. La gran comisión o el discipulado de las naciones al que Dios ha encargado a su pueblo en la etapa presente de la historia de la creación, la gran comisión trata del discipulado de las naciones. Esto es, la conversión de las cosas que hacen a un grupo de personas ser una nación. Los patrones de pensamiento, las actitudes, las cosmovisiones, el idioma, los hábitos, la conducta. En general, las prácticas que caracterizan a su cultura, su sociedad y su economía. Esta es una cita del teólogo ganés Kwame Bediako. Es decir, el discipulado de las naciones significa la transformación de la cultura de la nación. Si la cultura de una nación no ha sido transformada y alineada más cerca de las características del reino de Dios, esa nación no ha sido discipulada apropiadamente, no importa qué cantidad de creyentes o profesantes en el evangelio tenga. El indicador fundamental del discipulado de la nación se expresa en la cultura y en los sistemas sociales de la nación. Y Dios nos manda a que gobernemos todas las ideas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el proceso de la renovación de nuestro entendimiento, necesitamos el texto bíblico, el conocimiento de la palabra de Dios y evaluar
las ideas de nuestra cultura para discernir las proporciones de mentiras o de verdades contenidas en las ideas que se nos transmite en esa cultura para traer todo pensamiento, pero no todo pensamiento religioso o espiritual, todo pensamiento técnico, todo pensamiento matemático, artístico, de ingeniería, de medicina, de política, de economía, de deporte, de entretenimiento, de moralidad, de espiritualidad. Toda idea, todo pensamiento debe ser filtrado por la palabra de Dios y traído a la obediencia a Cristo, primero en nosotros y luego en nuestras áreas de influencia. Es decir, cero tolerancia a la mentira y cero negociación con las mentiras de Satanás, no importa lo conveniente que sean. Ahora bien, el concepto de cosmovisión como tal, esa palabra no aparece en la escritura, la palabra, pero el concepto sí aparece en las escrituras mucho antes que los filósofos o los antropólogos desarrollaran el concepto moderno de cosmovisión. Y en la Biblia, el concepto de cosmovisión es descrito con el concepto hebreo y griego del corazón. En la mayoría de los casos, cuando la escritura habla del corazón, no está hablando del órgano biológico de bombear la sangre, sino que está hablando de una estructura no material que controla la vida humana. Por eso, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, encontramos la enseñanza de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la imagen aquí del hebreo es de una noria o de una fuente de agua, como una fuente de agua es el corazón. Pero lo que sale de esa fuente no es agua, sino la vida completa. Nuestra vida emocional, nuestra vida intelectual, nuestra vida volitiva, emana de lo que hay en nuestro corazón. Por eso debe ser colocado en una especie de caja fuerte sobre toda cosa guardada. Nosotros guardamos las cosas que atesoramos, nuestro dinero, recuerdos, etc. La Biblia dice que si vamos a guardar algo, vamos a proteger algo, eso tiene que ser nuestro corazón. Corazón en el hebreo significa literalmente el centro, la parte más profunda de algo. Por aplicación, el corazón define la esencia de la persona humana en todos sus aspectos. En el pensamiento hebreo, el corazón es el asiento de la vida intelectual, afectiva, volitiva, religiosa. Es decir, toda la estructura de la vida de un ser humano está reflejada por las características de lo que la Escritura llama su corazón. Por eso, conocer el corazón de una persona es conocer a la persona. Dice Proverbios 27:19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al rostro del hombre. Es decir, nuestro corazón es una imagen de lo que nosotros somos. En el Nuevo Testamento, el corazón es el centro del hombre, lo que Dios cambia, donde está enraizada su vida religiosa y lo que determina su vida moral. Esto quiere decir que el griego del Nuevo Testamento retuvo y reflejó apropiadamente el concepto hebreo del corazón proveniente del Antiguo Testamento, porque debemos recordar que la revelación bíblica es judeo-cristiana, no es judía hebrea, no es solamente cristiana, es judeo-cristiana debido a la revelación progresiva que Dios ha hecho. Nuestra cosmovisión define nuestros tesoros. El Señor Jesucristo nos lo enseñó, que no nos hagamos tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino que nuestros tesoros deben ser construidos en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y como nuestra vida depende de nuestro corazón, donde edifiquemos tesoros, estamos colocando nuestra vida. Ahora bien, Proverbios también nos enseña una verdad bien interesante acerca de las cosmovisiones o del corazón. Y en este pasaje de Proverbios 23, 6 y 7 nos dice una idea bien interesante. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, aquí, en este pasaje, Proverbios nos está dando una lección bien interesante. Una persona que es tacaña está brindándole a una persona comida, manjares, un brindis. Pero dice Proverbios, no te confíes, porque cuál es su pensamiento en su corazón, es decir, cuál es su cosmovisión, tal es él. Te está diciendo algo, no se lo creas. Está haciendo algo, brindando, no se lo creas. ¿Por qué? Porque su corazón no está contigo. ¿Por qué? Porque es un avaro, es un tacaño. Los pensamientos de su corazón están en una dirección egoísta y de amor a sí mismo y usa a las personas para su propia conveniencia. Por lo tanto, no codicies sus manjares, no le aceptes su brindis. ¿Pero por qué? Porque su pensamiento, la estructura de su corazón es de una persona egoísta y tacaña. Aquí nosotros vemos cómo la palabra de Dios enfatiza el poder del corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón de un ser humano? Ideas. Es un software, no es un hardware. Son ideas, son conceptos que hemos creído al nivel de convicciones. ¿Cómo funcionan las cosmovisiones? Funcionan de igual manera como los seres humanos fuimos creados para procesar la información generada interiormente a través de nuestra conciencia y exteriormente a través de los estímulos que obtenemos de la creación. Entonces, los humanos no vemos imágenes, vemos ideas. Los humanos no vemos y entendemos el mundo a través de los ojos, sino a través del cerebro. Por ejemplo, si estuviésemos presenciales, yo hubiese solicitado a algunos voluntarios que compartieran su percepción, pero aquí yo voy a abreviar ese elemento. Y en este gráfico, por ejemplo, tenemos una imagen que representa figuras de contraste simultáneo. Flechas negras que van hacia el exterior del cuadro y flechas blancas que van hacia el interior. Lo interesante aquí es que para poder percibir las flechas blancas, nosotros tenemos que quitar de nuestro esquema mental, del switch, la percepción de las flechas negras. Y cuando concentramos la atención en las flechas negras, perdemos la percepción de las flechas blancas, porque nuestro cerebro hace un switch de contraste simultáneo. El ojo está percibiendo toda la figura, pero para entenderla, el cerebro necesita hacer una alternancia entre las imágenes de flechas negras y de flechas blancas. Si nosotros vemos este dibujo aquí,
Muchas personas de la audiencia usualmente describen esta figura como un triángulo. O sea, la figura principal en este dibujo es un triángulo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué mentalmente formamos un triángulo cuando los lados de ese triángulo no están ahí? Porque nuestro cerebro dibuja el triángulo mentalmente si le proveemos los vértices. ¿Por qué? Porque hay una especie de plantilla o programación en nuestra mente que nos permite, le permite al cerebro interpretar la información aunque no esté ahí de una manera visual. En este caso, el triángulo no es visual porque no hay una figura geométrica compuesta por tres lados ahí. Simplemente hay el dibujo de tres vértices y a partir de esos vértices, entonces el cerebro construye un triángulo. Por ejemplo, en esta figura nosotros vemos dimensiones horizontales y verticales del sombrero de este señor. Debido a la estructura del cerebro, las dimensiones verticales tienden a percibirse de mayor longitud que las horizontales. En este caso, la altura del sombrero se ve más grande que el ancho de las alas del sombrero. Sin embargo, las dimensiones físicas son las mismas. Hay una diferencia de percepción entre la realidad percibida y la interpretación de nuestro cerebro. Aquí nosotros vemos una figura también que tiene características especiales o extrañas. No voy a consultar la audiencia, les voy a dejar que ustedes observen esta figura y puedan definir para cuando estemos en el periodo de preguntas y respuestas, me sugieran qué pasa con esta figura, qué está mal con esta figura o con esta otra. Si ustedes observan esta esfera, hay algo extraño. Hay algo extraño en el recorrido de esta esfera, en este dibujo. Es decir, son figuras imposibles. Existen en dos dimensiones, no pueden existir en tres dimensiones. Son ilusiones ópticas. Aquí vemos, por ejemplo, si quisiera un participante voluntario que abra su micrófono y lea este texto. Cierto día de verano, observando a tres chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Llego hasta ahí. Okay, otro pero cuando estaban acabando, de pronto vino una ola destruyendo todo. Reconstruyendo, no, el castillo, destruyendo el castillo a un, no, resumiendo el castillo a un montón de arena. Reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Pensé que después de tanto esfuerzo las chicas comenzarían a llorar, pero corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro castillo. En este ejemplo, ustedes notan, ustedes no leyeron lo que está ahí. Porque si hubiesen leído lo que está ahí, hubiesen leído C1ER70, 214, D3, B3, R4, N0. Sin embargo, el cerebro de ustedes reorganizó la información
de tal manera, de acuerdo a su programación, que pudimos entender una pequeña narrativa contenida en un texto que visualmente no comunica esas ideas. Esas ideas no están visualmente en el texto, sino en el cerebro. Entonces, fíjense lo poderoso que son las ideas que transmitimos a nuestro cerebro y el condicionamiento que ya nosotros tenemos producto de nuestra cosmovisión. Entonces, vamos a ver algunas definiciones ya de cosmovisión. La cosmovisión es el marco de referencia más amplio de nuestras creencias acerca de las cosas. Recuerden que en la Biblia la cosmovisión es el corazón de una persona. Estos son descripciones de filósofos y antropólogos que han examinado en profundidad el concepto en sus disciplinas particulares. Es decir, el marco de referencia para interpretar la vida es un marco de referencia de creencias que necesitamos para poder interpretar apropiadamente. Así como en lo visual, necesitamos una estructura de funcionamiento del cerebro para poder procesar información visual apropiadamente. En el aspecto conceptual, en el aspecto mental profundo, nosotros necesitamos creencias estructurales que forman el marco de referencia para poder interpretar la realidad. O una definición sencilla: la cosmovisión es la forma en que vemos la vida. Son los espejuelos con los que miramos la vida. No lo que vemos a través de los espejuelos, sino los espejuelos mismos son nuestra cosmovisión. Y dependiendo de la característica de esos espejuelos, hay información que va a pasar, información que va a ser impedida que pase. De ahí el peligro de las cosmovisiones. Nos impiden ver la realidad de la vida. Por eso necesitamos una cosmovisión que sea bíblica, es decir, unos espejuelos que tengan los lentes completamente transparentes para que la realidad que vemos sea aquella que Dios nos comunica. Otro término más técnico y más teológico: cosmovisión es un término técnico que denota la idea más amplia que la mente puede formarse de las cosas para comprenderlas todas juntas desde un punto de vista o filosofía. Es decir, la idea más amplia, los conceptos claves que permiten entender la realidad de la vida a partir de conceptos esenciales, como por ejemplo la realidad de Dios, su creación y su reino, o la negación de la existencia de Dios y la concepción de un universo material, o la concepción o espiritualización de la vida, como sucede en las sociedades animistas o que practican y son dominadas por la brujería. La cosmovisión son los patrones o modelos de pensamiento que guardamos en el corazón, nuestras convicciones. El problema está en que muchos de nosotros tenemos convicciones que no hemos examinado y no provienen de la Biblia, sino que provienen de la cultura que nos socializó en primer lugar. Hay muchos sinónimos que se utilizan en la literatura: modelo mental del mundo, sistema de creencias sagradas, mapa mental del mundo, mentalidad, filosofía. Cuando se habla de la filosofía de la vida de alguien, usualmente se está refiriendo a la cosmovisión que alguien tiene. La idiosincrasia, en ciencia le llaman paradigmas, el marxismo lo define como ideología. Todos estos serían sinónimos de esa estructura conceptual básica a la que nos referimos cuando hablamos de cosmovisiones y a la que la Biblia habla
o se refiere cuando nos habla del corazón.